Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos de santateresitaradio.com. Bienvenidos a una lectio continua más en colaboración con la comunidad de locutores. Bendiciones a todos los hermanos que nos acompañan a través de la radio, a través de sus celulares o dispositivos móviles. El día de hoy estaremos iniciando la lectio continua de un documento más de nuestra Santa Iglesia Católica, esta Carta Apostólica Mulieris Dignitatem. Es una carta apostólica realizada por el Papa Juan Pablo II sobre la dignidad y la vocación de la mujer, con ocasión del año mariano de 1988 y fechada el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, ese mismo año. Es el primer documento del Magisterio Pontificio dedicado enteramente a la mujer, que responde a una petición de los participantes en la octava Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en Roma en el año 1987, con el tema La vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, 20 años después del Concilio Vaticano II. La carta defiende el punto de vista cristiano denominado complementarianismo, que piensa que tanto los hombres como las mujeres se complementen entre sí en sus diferentes papeles y funciones, en consonancia con la filosofía del nuevo feminismo. Juan Pablo II propuso en esta carta apostólica a María, Madre de Jesús, como prototipo y modelo de la mujer perfecta, ya que según San Juan Pablo II, en María se encuentran cumplidas, en la forma más sublime, todas las posibilidades de la mujer. Además, Juan Pablo II se pone sin vacilaciones al lado de los que luchan por la igualdad de los derechos sociales y políticos de la mujer, ya que son personas creadas a imagen de Dios, al igual que los hombres. Sin embargo, destaca que esta igualdad de derechos no debe conducir a una deformación de la vocación natural de la mujer. A este respecto, destaca que la unidad y la igualdad en dignidad del varón y de la mujer no anulan la diversidad vocacional y en sus funciones. La maternidad no es solamente un proceso fisiológico, sino un acontecimiento que nace de la raíz del propio ser de la mujer. Además, el documento hace hincapié sobre la bendición que supone la vida consagrada a Dios como vocación y finalmente presenta con amplitud la misión eclesial de la mujer. Este documento, esta carta apostólica, está estructurada en 9 capítulos. De esta manera, queridos hermanos, damos inicio a nuestra lectura continua. Carta Apostólica Mulieris Dignitatem del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la dignidad y la vocación de la mujer, con ocasión del año mariano. Venerables hermanos, amadísimos hijos e hijas, salud y bendición apostólica. Capítulo 1. Introducción. La dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del magisterio de la Iglesia reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano II, que en el mensaje final afirma: llega la hora. Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad
conoce una mutación tan profunda. Las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Las palabras de este mensaje resumen lo que ya se había expresado en el Magisterio Conciliar, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y el Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares. Tomas de posición similares se habían manifestado ya en el período preconciliar, por ejemplo, en varios discursos del Papa Pío XII y en la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII. Después del Concilio Vaticano II, mi predecesor, Pablo VI, expresó también el alcance de este signo de los tiempos, atribuyendo el título de doctoras de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús y a Santa Catalina de Siena, y además instituyendo a petición de la Asamblea del Sínodo de los Obispos en 1971, una comisión especial cuya finalidad era el estudio de los problemas contemporáneos en relación con la efectiva promoción de la dignidad y de la responsabilidad de las mujeres. Pablo VI, en uno de sus discursos, decía entre otras cosas: en efecto, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo, de un momento tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. Los padres de la reciente Asamblea del Sínodo de los Obispos, que fue dedicada a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, a los 20 años del Concilio Vaticano II, se ocuparon nuevamente de la dignidad y de la vocación de la mujer. Entre otras cosas, abogaron por la profundización de los fundamentos antropológicos y teológicos necesarios para resolver los problemas referentes al significado y dignidad del ser mujer y del ser hombre. Se trata de comprender la razón y las consecuencias de la decisión del Creador que ha hecho que el ser humano pueda existir solo como mujer o como varón. Solamente partiendo de estos fundamentos que permiten descubrir la profundidad de la dignidad y vocación de la mujer, es posible hablar de la presencia activa que desempeña en la Iglesia y en la sociedad. Esto es lo que deseo tratar en el presente documento, la exhortación post-sinodal, que se hará pública y después de este presentará la propuesta de carácter pastoral sobre el cometido de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, sobre las que los padres sinodales han hecho importantes consideraciones, teniendo también en cuenta los testimonios de los auditores seglares, tanto mujeres como hombres, provenientes de las iglesias particulares de todos los continentes. Numeral 2. El último sínodo se ha desarrollado durante el año mariano, lo cual ofrece un particular impulso para afrontar este tema, como lo indica también la encíclica Redemptoris Mater. Esta encíclica desarrolla y actualiza la enseñanza del Concilio Vaticano II, contenida en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Dicho capítulo lleva un título significativo: la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María, esta mujer de la Biblia,
pertenece íntimamente al misterio salvífico de Cristo y por esto está presente también de un modo especial en el misterio de la Iglesia, puesto que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La presencia especial de la Madre de Dios en el misterio de la Iglesia nos hace pensar en el vínculo excepcional entre esta mujer y toda la familia humana. Se trata aquí de todo y cada uno de los hijos e hijas del género humano en los que en el transcurso de las generaciones se realiza aquella herencia fundamental de la humanidad entera, unida al misterio del principio bíblico. Creó, pues, Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Esta eterna verdad sobre el ser humano, hombre y mujer, verdad que está también impresa de modo inmutable en la experiencia de todos, constituye en nuestros días el misterio que solo en el Verbo encarnado encuentra verdadera luz. Cristo desvela plenamente al hombre y le hace consciente de su altísima vocación, como enseña el concilio. En este desvelar el hombre al hombre, no se debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la madre de Cristo. El mensaje de Cristo, contenido en el Evangelio, que tiene como fondo toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no puede quizás decir mucho a la Iglesia y a la humanidad sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Precisamente, esta quiere ser la trama del presente documento, que se sitúa en el más amplio contexto del año mariano, mientras nos encaminamos hacia el final del segundo milenio del nacimiento de Cristo y el inicio del tercero. Por otra parte, me ha parecido lo más conveniente dar a este documento el estilo y el carácter de una meditación. Capítulo 2. Mujer, Madre de Dios. Theotokos. Numeral 3. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Con estas palabras de la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido en Dios. El Hijo, Verbo consubstancial al Padre, nace como hombre de una mujer cuando llega la plenitud de los tiempos. Este acontecimiento nos lleva al punto clave en la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de la salvación. Es significativo que el apóstol no llama a la Madre de Cristo con el nombre propio de María, sino que la llama mujer, lo cual establece una concordancia con las palabras del protoevangelio en el libro del Génesis. Precisamente aquella mujer está presente en el acontecimiento salvífico central que decide la plenitud de los tiempos y que se realiza en ella y por medio de ella. De esta manera inicia el acontecimiento central, acontecimiento clave en la historia de la salvación, la Pascua del Señor. Sin embargo, quizás vale la pena considerarlo a partir de la historia espiritual del hombre, entendida de un modo más amplio, como se manifiesta a través de las diversas religiones del mundo. Citamos aquí las palabras del Concilio Vaticano II. Los hombres esperan
de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que ayer como hoy conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y cuál la retribución después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia el cual nos dirigimos? Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días, se encuentra en los distintos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el conocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Desde la perspectiva de este vasto panorama que pone en evidencia las aspiraciones del espíritu humano a la búsqueda de Dios, a veces casi como caminando a tientas, la plenitud de los tiempos, de la que habla Pablo en su carta, pone de relieve la respuesta de Dios mismo, en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Este es el Dios que muchas veces y de muchos modos habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos han hablado por medio del Hijo. El envío de este Hijo, consubstancial al Padre, como hombre nacido de mujer, constituye el punto culminante y definitivo de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Esta autorrevelación posee un carácter salvífico, como enseña en otro lugar el Concilio Vaticano II. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. La mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico, la autorrevelación de Dios, que es la inescrutable unidad de la Trinidad. Está contenida en sus líneas fundamentales, en la anunciación de Nazaret. Vas a concebir en el seno y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Es fácil recordar este acontecimiento en la perspectiva de la historia de Israel, el pueblo elegido del cual es hija María. Aunque también es fácil recordarlo en la perspectiva de todos aquellos caminos en los que la humanidad desde siempre busca una respuesta a las preguntas fundamentales y, a la vez, definitivas que más le angustian. ¿No se encuentran quizás en la Anunciación de Nazaret el comienzo de aquella respuesta definitiva mediante la cual Dios mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón del hombre? Aquí no se trata solamente de palabras reveladas por Dios a través de los profetas, sino que con la respuesta de María, realmente el Verbo se hace carne. De esta manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del
espíritu humano. Supera las expectativas de todo Israel y, en particular, de las hijas del pueblo elegido, las cuales, basándose en la promesa, podían esperar que una de ellas llegaría a ser un día madre del Mesías. Sin embargo, ¿quién podía suponer que el Mesías prometido sería el Hijo del Altísimo? Esto era algo difícilmente imaginable, según la fe monoteísta veterotestamentaria. Solamente en virtud del Espíritu Santo que extendió su sombra sobre ella, María pudo aceptar lo que era imposible para los hombres, pero posible para Dios. Numeral 4. De esta manera, la plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Esta dignidad consiste en la elevación sobrenatural a la unión con Dios en Jesucristo, que determina la finalidad tan profunda de la existencia de cada hombre, tanto sobre la tierra como en la eternidad. Desde este punto de vista, la mujer es la representante y arquetipo de todo el género humano, es decir, representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Por otra parte, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo que es propio solo de la mujer de María. Esto es la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de Dios. Esta verdad asumida desde el principio por la fe cristiana tuvo una formulación solemne en el Concilio de Éfeso, en contraposición a Nestorio, que consideraba a María exclusivamente como madre de Jesús hombre. Este concilio puso de relieve el significado esencial de la maternidad de la Virgen María. En el momento de la Anunciación, pronunciando su fiat, María concibió un hombre que era hijo de Dios, consubstancial al Padre. Por consiguiente, es verdaderamente la Madre de Dios, puesto que la maternidad abarca toda la persona y no solo el cuerpo, así como tampoco la naturaleza humana. De este modo, el nombre Theotokos, Madre de Dios, viene a ser el nombre propio de la unión con Dios, concedido a la Virgen María. La unión particular de la Theotokos con Dios, que realiza del modo más eminente la predestinación sobrenatural a la unión con el Padre, concedida a todos los hombres. Es pura gracia y como tal un don del Espíritu. Sin embargo, y mediante una respuesta desde la fe, María expresa al mismo tiempo su libre voluntad y por consiguiente la participación plena del yo personal y femenino en el hecho de la encarnación. Con su fiat, María se convirtió en el sujeto auténtico de aquella unión con Dios que se realizó en el misterio de la encarnación del Verbo consubstancial al Padre. Toda la acción de Dios en la historia de los hombres respeta siempre la voluntad libre del yo humano. Lo mismo acontece en la Anunciación de Nazaret. Numeral 5. Este acontecimiento posee un claro carácter interpersonal. Es un diálogo. No lo comprendemos plenamente si no situamos toda la conversación entre el ángel y María en el saludo. Llena de gracia. Todo el diálogo de la Anunciación revela la dimensión esencial del conocimiento, la dimensión sobrenatural, pero la gracia
no prescinde nunca de la naturaleza, ni la anula. Antes bien, la perfecciona y la ennoblece. Por lo tanto, aquella plenitud de gracia concedida a la Virgen de Nazaret, en previsión de que ella llegaría a ser Theotokos, significa al mismo tiempo la plenitud de la perfección de lo que es característico de la mujer, de lo que es femenino. Nos encontramos aquí, en cierto sentido, en el punto culminante, el arquetipo de la dignidad personal de la mujer. Cuando María, la llena de gracia, responde a las palabras del mensajero celestial con su fiat, siente la necesidad de expresar su relación personal ante el don que le ha sido revelado diciendo: He aquí la esclava del Señor. A esta frase no se la puede privar ni disminuir de su sentido profundo, sacándola artificialmente del contexto del acontecimiento y de todo el contenido de la verdad revelada sobre Dios y sobre el hombre. En la expresión esclava del Señor se deja traducir toda la conciencia que María tiene de ser criatura en relación con Dios. Sin embargo, la palabra esclava que encontramos hacia el final del diálogo de la Anunciación se encuadra en la perspectiva de la historia de la madre y del hijo. De hecho, este hijo, que es el verdadero y consustancial Hijo del Altísimo, dirá muchas veces de sí mismo, especialmente en el momento culminante de su misión: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Cristo es siempre consciente de ser el siervo del Señor, según la profecía de Isaías, en la cual se encierra el contenido esencial de su misión mesiánica, la conciencia de ser el Redentor del mundo. María, desde el primer momento de su maternidad divina, de su unión con el Hijo que el Padre ha enviado al mundo para que el mundo se salve por él, se inserta en el servicio mesiánico de Cristo. Precisamente este servicio constituye el fundamento mismo de aquel reino, en el cual servir quiere decir reinar. Cristo, siervo del Señor, manifestará a todos los hombres la dignidad real del servicio, con la cual se relaciona directamente la vocación de cada hombre. De esta manera, considerando la realidad mujer madre de Dios, entramos del modo más oportuno en la presente meditación del año mariano. Esta realidad determina también el horizonte esencial de la reflexión sobre la dignidad y sobre la vocación de la mujer. Al pensar, decir o hacer algo en orden a la dignidad y vocación de la mujer, no se deben separar de esta perspectiva el pensamiento, el corazón y las obras. La dignidad de cada hombre y su vocación correspondiente encuentran su realización definitiva en la unión con Dios. María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y de esta vocación. En efecto, cada hombre, varón o mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza. Capítulo 3. Imagen y semejanza de Dios. Numeral 6. Hemos de situarnos en el contexto de aquel principio bíblico, según el cual la verdad revelada sobre el hombre como imagen y semejanza de Dios constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó.
Este conciso fragmento contiene las verdades antropológicas fundamentales. El hombre es el ápice de todo lo creado en el mundo visible, y el género humano, que tiene su origen en la llamada a la existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creación. Ambos son seres humanos en el mismo grado, tanto el hombre como la mujer. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Esta imagen y semejanza con Dios, esencial al ser humano, es transmitida a sus descendientes por el hombre y la mujer, como esposos y padres. Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. El Creador confía el dominio de la tierra al género humano, a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que reciben su dignidad y vocación de aquel principio común. En el Génesis encontramos aún otra descripción de la creación del hombre, varón y mujer, de la que nos ocuparemos a continuación. Sin embargo, ya desde ahora conviene afirmar que de la reflexión bíblica emerge la verdad sobre el carácter personal del ser humano. El hombre, ya sea hombre o mujer, es persona igualmente. En efecto, ambos han sido creados a imagen y semejanza del Dios personal. Lo que hace al hombre semejante a Dios es el hecho de que, a diferencia del mundo de los seres vivientes, incluso los dotados de sentidos, sea también un ser racional. Gracias a esta propiedad, el hombre y la mujer pueden dominar a las demás criaturas del mundo visible. En la segunda descripción de la creación del hombre, el lenguaje con el que se expresa la verdad sobre la creación del hombre y especialmente de la mujer es diverso y en cierto sentido menos preciso. Es, podríamos decir, más descriptivo y metafórico, más cercano al lenguaje de los mitos conocidos en aquel tiempo. Sin embargo, no existe una contradicción esencial entre los dos textos. El texto del Génesis 2 ayuda a la comprensión de lo que encontramos en el fragmento conciso del Génesis 1 y al mismo tiempo, si se leen juntos, nos ayudan a comprender de un modo todavía más profundo la verdad fundamental encerradas en el mismo, sobre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, como hombre y mujer. En la descripción del Génesis, la mujer es creada por Dios de la costilla del hombre y es puesta como otro yo, es decir, como un interlocutor junto al hombre, el cual se siente solo en el mundo de las criaturas animadas que lo circundan, y no halla en ninguna de ellas una ayuda adecuada a él. La mujer, llamada así a la existencia, es reconocida inmediatamente por el hombre como carne de su carne y huesos de sus huesos, y por eso es llamada mujer. En el lenguaje bíblico, este nombre indica la identidad esencial con el hombre, Ish y Shah, que por lo general las lenguas modernas desgraciadamente no logran expresar. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. El texto bíblico proporciona bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer desde el punto de vista de su humanidad. Ambos, desde el comienzo, son personas, a diferencia de los demás seres vivientes del mundo que los circunda. La mujer es otro yo en la humanidad común. Desde el principio aparecen como unidad de los dos, y esto significa la superación de la soledad original en la que el hombre
no encontraba una ayuda que fuese semejante a él. ¿Se trata aquí solamente de la ayuda en orden a la acción, a someter la tierra? Ciertamente, se trata de la compañera de la vida con la que el hombre se puede unir como esposa, llegando a ser con ella una sola carne y abandonando por esto a su padre y a su madre. La descripción bíblica habla por consiguiente de la institución del matrimonio por parte de Dios en el contexto de la creación del hombre y de la mujer, como condición indispensable para la transmisión de la vida a las nuevas generaciones de los hombres, a la que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados. Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y someterla. Numeral 7. Penetrando con el pensamiento el conjunto de la descripción del libro del Génesis e interpretándola a la luz de la verdad sobre la imagen y semejanza de Dios, podemos comprender mejor en qué consiste el carácter personal del ser humano, gracias al cual ambos, hombre y mujer, son semejantes a Dios. En efecto, cada hombre es igual de Dios como criatura racional y libre, capaz de conocerlo y amarlo. Leemos además que el hombre no puede existir solo, puede existir solamente como unidad de los dos y por consiguiente en relación con otra persona humana. Se trata de una relación recíproca del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta también existir en relación al otro yo. Esto es preludio de la definitiva autorrevelación de Dios, uno y trino, unidad viviente en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al comienzo de la Biblia no se dice esto de modo directo. El Antiguo Testamento es, sobre todo, la revelación de la verdad acerca de la unicidad y unidad de Dios. En esta verdad fundamental sobre Dios, el Nuevo Testamento introducirá la revelación del inescrutable misterio de su vida íntima. Dios, que se deja conocer por los hombres por medio de Cristo, es unidad en la Trinidad, es unidad en la comunión. De este modo se proyecta también una nueva luz sobre aquella semejanza e imagen de Dios en el hombre de la que habla el libro del Génesis. El hecho de que el ser humano creado como hombre y mujer sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa además que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios, por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en la unidad de la divinidad, existen como personas por las inescrutables relaciones divinas. Solamente así se hace comprensible la verdad de que Dios en sí mismo es amor. La imagen y semejanza de Dios en el hombre, creado como hombre y mujer, expresa también, por consiguiente, la unidad de los dos en la común humanidad. Esta unidad de los dos, que es signo de la comunión interpersonal, indica que en la creación del hombre se da también una cierta semejanza con la comunión divina. Esta semejanza
se da como cualidad del ser personal de ambos, del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo como una llamada y tarea sobre la imagen y semejanza de Dios que el género humano lleva consigo desde el principio. Se halla el fundamento de todo el etos humano. El Antiguo y el Nuevo Testamento desarrollarán este etos, cuyo vértice es el mandamiento del amor. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro o simplemente juntos, sino que son llamados también a existir recíprocamente, el uno para el otro. De esta manera se explica también el significado de aquella ayuda de la que se habla en el Génesis. Voy a hacerle una ayuda adecuada. El contexto bíblico permite entenderlo también en el sentido de que la mujer debe ayudar al hombre, así como éste debe ayudar a aquella. En primer lugar, por el hecho mismo de ser persona humana, lo cual le permite, en cierto sentido, descubrir y confirmar siempre el sentido integral de su propia humanidad. Se entiende fácilmente que, desde esta perspectiva fundamental, se trata de una ayuda de ambas partes que ha de ser ayuda recíproca. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. El texto del Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, indica que el matrimonio es la dimensión primera y en cierto sentido fundamental de esta llamada. Pero no es la única. Toda la historia del hombre sobre la tierra se realiza en el ámbito de esta llamada, basándose en el principio de ser recíproco. Para el otro, en la comunión interpersonal se desarrolla en esta historia la integración en la humanidad misma, querida por Dios, de lo masculino y de lo femenino. Los textos bíblicos, comenzando por el Génesis, nos permiten encontrar constantemente el terreno sobre el que radica la verdad sobre el hombre, terreno sólido e inviolable en medio de tantos cambios de la existencia humana. Esta verdad concierne también a la historia de la salvación. A este respecto, es particularmente significativa una afirmación del Concilio Vaticano II en el capítulo sobre la comunidad de los hombres de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Leemos: el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Con estas palabras, el texto conciliar presenta sintéticamente el conjunto de la verdad sobre el hombre y sobre la mujer, verdad que se delinea ya en los primeros capítulos del libro del Génesis, como estructura de la antropología bíblica y cristiana. El ser humano, ya sea hombre o mujer, es el único ser entre las criaturas del mundo visible que Dios Creador ha amado por sí mismo. Es, por consiguiente, una persona. El ser persona significa tender a su realización. El texto conciliar habla de encontrar su propia plenitud, cosa que no puede llevar a cabo si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El modelo de esta interpretación de la persona
es Dios mismo como Trinidad, como comunión de personas. Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don. Esto concierne a cada ser humano, tanto mujer como hombre, los cuales lo llevan a cabo según su propia peculiaridad. En el ámbito de la presente meditación acerca de la dignidad y vocación de la mujer, esta verdad sobre el ser humano constituye el punto de partida indispensable. Ya el libro del Génesis permite captar, como un primer esbozo, este carácter esponsal de la relación entre las personas, sobre el que se desarrollará a su vez la verdad sobre la maternidad, así como sobre la virginidad, como dos dimensiones particulares de la vocación de la mujer a la luz de la revelación divina. Estas dos dimensiones encontrarán su expresión más elevada en el cumplimiento de la plenitud de los tiempos, esto es, en la figura de la mujer de Nazaret, Madre Virgen. Numeral 8. La presentación del hombre como imagen y semejanza de Dios, así como aparece inmediatamente al comienzo de la Sagrada Escritura, reviste también otro significado. Este hecho constituye la clave para comprender la revelación bíblica como manifestación de Dios sobre sí mismo, hablando de sí, ya sea por medio de los profetas, ya sea por medio del Hijo hecho hombre. Dios habla un lenguaje humano, usa conceptos e imágenes humanas. Si este modo de expresarse está caracterizado por un cierto antropomorfismo, su razón está en el hecho de que el hombre es semejante a Dios, esto es, creado a su imagen y semejanza. Consiguientemente, también Dios es, en cierta medida, semejante al hombre, y precisamente basándose en esta similitud, puede llegar a ser conocido por los hombres. Al mismo tiempo, el lenguaje de la Biblia es suficientemente preciso para mostrar los límites de la semejanza, los límites de la analogía. En efecto, la revelación bíblica afirma que si bien es verdadera la semejanza del hombre con Dios, es aún más esencialmente verdadera la no semejanza, que distingue toda la creación del Creador. En definitiva, para el hombre creado a semejanza de Dios, el mismo Dios es aquel que habita en una luz inaccesible. Él es el diverso por esencia, el totalmente otro. Esta observación sobre los límites de la analogía, límites de la semejanza del hombre con Dios en el lenguaje bíblico, se debe tener muy en cuenta también cuando en diversos lugares de la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, encontramos comparaciones que atribuyen a Dios cualidades masculinas o también femeninas. En ellas podemos ver la confirmación indirecta de la verdad de que ambos, tanto el hombre como la mujer, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si existe semejanza entre el Creador y las criaturas, es comprensible que la Biblia haya usado expresiones que le atribuyen cualidades tanto masculinas como femeninas. Queremos referirnos aquí a varios textos característicos del profeta Isaías. Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegasen a olvidar,
yo no te olvido. Y en otro lugar, como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré. También en los Salmos Dios es parangonado a una madre solicita. No mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en mí. Espera, Israel, en Yahvé desde ahora y por siempre. En diversos pasajes el amor de Dios siempre solicito para con su pueblo es presentado como el amor de una madre. Como una madre, Dios ha llevado a la humanidad, en particular a su pueblo elegido en el propio seno, lo ha dado a luz en el dolor, lo ha nutrido y consolado. El amor de Dios es presentado en muchos pasajes como amor masculino, de esposo y padre, pero a veces también como amor femenino, de la madre. Esta característica del lenguaje bíblico, su modo antropomórfico de hablar de Dios, indica también indirectamente el misterio del eterno engendrar, que pertenece a la vida íntima de Dios. Sin embargo, este engendrar no posee en sí mismo cualidades masculinas ni femeninas. Es de naturaleza totalmente divina. Es espiritual del modo más perfecto, ya que Dios es espíritu y no posee ninguna propiedad típica del cuerpo, ni femenina ni masculina. Por consiguiente, también la paternidad en Dios es completamente divina, libre de las características corporal masculina, propia de la paternidad humana. En este sentido, el Antiguo Testamento hablaba de Dios como de un padre y a él se dirigía como a un padre. Jesucristo, que se dirigía a Dios llamándole Abba, Padre, por ser su Hijo unigénito y consustancial, y que situó esta verdad en el centro mismo del Evangelio como normativa de la oración cristiana. Indicaba la paternidad en este sentido ultracorporal, sobrehumano, totalmente divino. Hablaba como hijo, unido al Padre por el eterno misterio del engendrar divino, y lo hacía así, siendo al mismo tiempo hijo auténticamente humano de su madre virgen. Si bien no se pueden atribuir cualidades humanas a la generación eterna del Verbo de Dios, ni la paternidad divina tiene elementos masculinos en sentido físico, sin embargo, se debe buscar en Dios el modelo absoluto de toda generación en el mundo de los seres humanos. En este sentido, leemos en la carta a los Efesios: doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Todo engendrar en la dimensión de las criaturas encuentra su primer modelo en aquel engendrar que se da en Dios de modo completamente divino, es decir, espiritual. A este modelo absoluto no creado se asemeja todo el engendrar en el mundo creado. Por consiguiente, lo que en el engendrar humano es propio del hombre o de la mujer, esto es la paternidad y la maternidad humanas, lleva consigo la semejanza, o sea, la analogía con el engendrar divino y con aquella paternidad que en Dios es totalmente diversa, completamente espiritual y divina por esencia. En cambio, en el orden humano, el engendrar es propio de la unidad de los dos. Ambos son progenitores, tanto el hombre como la mujer.
Capítulo 4. Eva María. Numeral 9. Constituido por Dios en un estado de santidad, el hombre tentado por el maligno, desde los comienzos de la historia, abusó de su libertad, erigiéndose contra Dios y anhelando conseguir su fin fuera de Dios. Con estas palabras, la enseñanza del último concilio evoca la doctrina revelada sobre el pecado, y en particular sobre aquel primer pecado que es el original. El principio bíblico, la creación del mundo y del hombre en el mundo, contiene en sí al mismo tiempo la verdad sobre este pecado, que puede ser llamado también el pecado del principio del hombre sobre la tierra. Aunque la narración del libro del Génesis sobre este hecho está expresada de forma simbólica, como en la descripción de la creación del hombre como varón y mujer, desvela, sin embargo, lo que hay que llamar el misterio del pecado, y más propiamente aún, el misterio del mal en el mundo creado por Dios. No es posible entender el misterio del pecado sin hacer referencia a toda la verdad acerca de la imagen y semejanza con Dios, que es la base de la antropología bíblica. Esta verdad muestra la creación del hombre como una donación especial por parte del Creador, en la que están contenidos no solamente el fundamento y la fuente de la dignidad esencial del ser humano, hombre y mujer, en el mundo creado, sino también el comienzo de la llamada de ambos a participar de la vida íntima de Dios mismo. A la luz de la revelación, creación significa también comienzo de la historia de la salvación. Precisamente en este comienzo, el pecado se inserta y configura como contraste y negación. Se puede decir, paradójicamente, que el pecado presentado en el Génesis es la confirmación de la verdad acerca de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Si esta verdad significa libertad, es decir, la voluntad libre de que el hombre puede usar eligiendo el bien o de la que puede abusar eligiendo el mal contra la voluntad de Dios. No obstante, en su significado esencial, el pecado es la negación de lo que es Dios como creador en relación con el hombre y de lo que Dios quiere desde el comienzo y siempre para el hombre, creando el hombre y la mujer a su propia imagen y semejanza. Dios quiere para ellos la plenitud del bien, es decir, la felicidad sobrenatural que brota de la participación de su misma vida. Cometiendo el pecado, el hombre rechaza este don y al mismo tiempo quiere llegar a ser él mismo como Dios, conociendo el bien y el mal, es decir, decidiendo sobre el bien y el mal independientemente de Dios, su creador. El pecado de los orígenes tiene su medida humana, su metro interior, en la voluntad libre del hombre, y lleva consigo además una cierta característica diabólica, como lo pone claramente de relieve el libro del Génesis. El pecado provoca la ruptura de la unidad originaria, de la que gozaba el hombre en el estado de justicia original, la unión con Dios como fuente de la unidad interior de su propio yo, en la recíproca relación entre el hombre y la mujer, communio personarum, y por último, en relación con el mundo exterior, con la naturaleza. La descripción bíblica del pecado original en el Génesis, en cierto modo, distribuye los papeles que en él han tenido la mujer y el hombre.
A ello harán referencia más tarde algunos textos de la Biblia, como por ejemplo la carta de San Pablo a Timoteo, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engañado no fue Adán, sino la mujer. Sin embargo, no cabe duda de que, independientemente de esta descripción de los papeles, en la descripción bíblica, aquel primer pecado es el pecado del hombre, creado por Dios, varón y mujer. Este es también el pecado de los progenitores, y a ellos se debe su castigo. En este sentido, lo llamamos pecado original. Este pecado, como ya se ha dicho, no se puede comprender de manera adecuada sin referirnos al misterio de la creación del ser humano, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Mediante esta relación se puede comprender también el misterio de aquella no semejanza con Dios, en la cual consiste el pecado y que se manifiesta en el mal presente en la historia del mundo. Aquella no semejanza con Dios, el único bueno, que en la plenitud del bien, que es la plenitud del bien. Si esta no semejanza del pecado con Dios, santidad misma, presupone la semejanza en el campo de la libertad y de la voluntad libre, se puede decir que precisamente por esta razón la no semejanza contenida en el pecado es más dramática y más dolorosa. Además, es necesario admitir que Dios, como Creador y Padre, es aquí agraviado, ofendido, y ofendido ciertamente en el corazón mismo de aquella donación que pertenece al designio eterno de Dios en su relación con el hombre. Al mismo tiempo, sin embargo, también el ser humano, hombre y mujer, es herido por el mal del pecado del cual es autor. El texto del libro del Génesis lo muestra con las palabras con las que claramente describe la nueva situación del hombre en el mundo creado. En dicho texto se muestra la perspectiva de la fatiga con la que el hombre habrá de procurarse los medios para vivir, así como los grandes dolores con que la mujer dará a luz a sus hijos. Todo esto además está marcado por la necesidad de la muerte, que constituye el final de la vida humana sobre la tierra. De este modo, el hombre como polvo volverá a la tierra porque de ella ha sido extraída. Eres polvo y en polvo te convertirás. Estas palabras son confirmadas generación tras generación. Pero esto no significa que la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano, tanto mujer como hombre, haya sido destruida por el pecado. Significa, en cambio, que ha sido ofuscada y en cierto sentido rebajada. En efecto, el pecado rebaja al hombre, como nos lo recuerda también el Concilio Vaticano II. Si el hombre, por su misma naturaleza de persona, es ya imagen y semejanza de Dios, quiere decir que su grandeza y dignidad se realizan en la alianza con Dios, en su unión con Él, en el tender hacia aquella unidad fundamental que pertenece a la lógica interna del misterio mismo de la creación. Esta unidad corresponde a la verdad profunda de todas las criaturas dotadas de inteligencia y en particular del hombre, el cual ha sido elevado desde el principio entre las criaturas del mundo visible mediante la eterna elección por parte de Dios en Jesús. En Cristo nos ha elegido antes de la fundación del mundo, en el amor.
eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. La enseñanza bíblica en su conjunto nos permite afirmar que la predestinación concierne a las personas humanas, hombres y mujeres, a todos y a cada uno sin excepción. Numeral 10. La descripción bíblica del libro del Génesis delinea la verdad acerca de las consecuencias del pecado del hombre, así como lo indica igualmente la alteración de aquella originaria relación entre el hombre y la mujer, que corresponde a la dignidad personal de cada uno de ellos. El hombre, tanto varón como mujer, es una persona y por consiguiente la única criatura sobre la tierra que Dios ha amado por sí misma, y al mismo tiempo, precisamente, esta criatura única e irrepetible no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. De aquí surge la relación de comunión en la que se expresan la unidad de los dos y la dignidad como persona tanto del hombre como de la mujer. Por tanto, cuando leemos en la descripción bíblica las palabras dirigidas a la mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente en relación a esta unidad de los dos, que corresponde a la dignidad de la imagen y de la semejanza de Dios en ambos. Pero esta amenaza es más grave para la mujer. En efecto, al ser un don sincero y por consiguiente al vivir para el otro, aparece el dominio. Él te dominará. Este dominio indica la alteración y la pérdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental que en la unidad de los dos poseen el hombre y la mujer, y esto, sobre todo, con desventaja para la mujer, mientras que solo la igualdad resultante de la dignidad de ambos como personas puede dar a la relación recíproca el carácter de una auténtica communio personarum. Si la violación de esta igualdad, que es conjuntamente don y derecho que deriva del mismo Dios creador, comporta un elemento de desventaja para la mujer, al mismo tiempo disminuye también la verdadera dignidad del hombre. Tocamos aquí un punto extremadamente delicado de la dimensión de aquel ethos, inscrito originariamente por el Creador en el hecho mismo de la creación de ambos a su imagen y semejanza. Esta afirmación del Génesis 3:16 tiene un alcance grande y significativo. Implica una referencia a la relación recíproca del hombre y de la mujer en el matrimonio. Se trata del deseo que nace en el clima del amor espontáneo, el cual hace que el don sincero de sí misma por parte de la mujer halle respuesta y complemento en un don análogo por parte del marido. Solamente basándose en este principio, ambos, y en particular la mujer, pueden encontrarse como verdadera unidad de los dos, según la dignidad de la persona. La unión matrimonial exige el respeto y el perfeccionamiento de la verdadera subjetividad personal de ambos. La mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión masculino. La palabra del texto bíblico se refiere directamente al pecado original y a sus consecuencias permanentes en el hombre y en la mujer. Ellos, cargados con la pecaminosidad hereditaria, llevan consigo el constante aguijón del pecado, es decir, la tendencia a quebrantar aquel orden moral que corresponde a la misma naturaleza
racional y a la dignidad del hombre como persona. Esta tendencia se expresa en la triple concupiscencia que el texto apostólico precisa como concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Las palabras ya citadas del Génesis indican el modo con que esta triple concupiscencia, como aguijón del pecado, se deja sentir en la relación recíproca del hombre y la mujer. Las mismas palabras se refieren directamente al matrimonio, pero indirectamente conciernen también a los diversos campos de la convivencia social, aquellas situaciones en las que la mujer se encuentra en desventaja o discriminada por el hecho de ser mujer. La verdad revelada sobre la creación del ser humano como hombre y mujer constituye el principal argumento contra todas las situaciones que, siendo objetivamente dañinas, es decir, injustas, contienen y expresan la herencia del pecado que todos los seres humanos llevan en sí. Los libros de la Sagrada Escritura confirman en diversos puntos la existencia efectiva de tales situaciones y proclaman al mismo tiempo la necesidad de convertirse, es decir, purificarse del mal y librarse del pecado, de cuanto ofende al otro, de cuanto disminuye al hombre, y no solo al que es ofendido, sino también al que ofende. Este es el mensaje inmutable de la palabra revelada por Dios. De esta manera se explicita el ethos bíblico en toda su amplitud. En nuestro tiempo, la cuestión de los derechos de la mujer ha adquirido un nuevo significado en el vasto contexto de los derechos de la persona humana. Iluminando este programa, declarado constantemente y recordado de diversos modos, el mensaje bíblico y evangélico custodia la verdad sobre la unidad de los dos, es decir, sobre aquella dignidad y vocación que resultan de la diversidad específica y de la originalidad personal del hombre y de la mujer. Por tanto, también la justa oposición de la mujer frente a lo que expresan las palabras bíblicas, él te dominará, no puede de ninguna manera conducir a la masculinización de las mujeres. La mujer, en nombre de la liberación del dominio del hombre, no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia originalidad femenina. Existe el fundado temor de que por este camino la mujer no llegará a realizarse y podría, en cambio, deformar y perder lo que constituye su riqueza esencial. Se trata de una riqueza enorme. En la descripción bíblica, la exclamación del primer hombre al ver la mujer que ha sido creada es una exclamación de admiración y de encanto que abarca toda la historia del hombre sobre la tierra. Los recursos personales de la femineidad no son ciertamente menores que los recursos de la masculinidad, son solo diferentes. Por consiguiente, la mujer, como por su parte también el hombre, debe entender su realización como persona, su dignidad y vocación sobre la base de estos recursos, de acuerdo con la riqueza de la femineidad que recibió el día de la creación y que hereda como expresión peculiar de la imagen y semejanza de Dios. Solamente de este modo puede ser superada también aquella herencia del pecado que está contenida en las palabras de la Biblia. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. La superación de esta herencia mala es
generación tras generación, tarea de todo hombre, tanto mujer como hombre. En efecto, en todos los casos en los que el hombre es responsable de lo que ofende la dignidad personal y la vocación de la mujer, actúa contra su propia dignidad personal y su propia vocación. Numeral 11. El libro del Génesis da testimonio del pecado, que es el mal del principio del hombre, así como de sus consecuencias, que desde entonces pesan sobre todo el género humano y al mismo tiempo contiene el primer anuncio de la victoria sobre el mal, sobre el pecado. Lo prueban las palabras que leemos en el Génesis 3:15, llamadas generalmente protoevangelio. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es significativo que el anuncio del Redentor, del Salvador del mundo, contenido en estas palabras se refiera a la mujer, la cual es nombrada en el protoevangelio en primer lugar, como progenitora de aquel que será el Redentor del hombre. Y si la redención debe llevarse a cabo mediante la lucha contra el mal, por medio de la enemistad entre la estirpe de la mujer y la estirpe de aquel que como padre de la mentira es el primer autor del pecado en la historia del hombre. Esta será también la enemistad entre él y la mujer. En estas palabras se abre la perspectiva de toda la revelación, primero como preparación al Evangelio y después como Evangelio mismo. En esta perspectiva se unen bajo el nombre de la mujer las dos figuras femeninas, Eva y María. Las palabras del protoevangelio releídas a la luz del Nuevo Testamento expresan adecuadamente la misión de la mujer en la lucha salvífica del Redentor contra el autor del mal en la historia del hombre. La confrontación Eva-María reaparece constantemente en el curso de la reflexión sobre el depósito de la fe recibida por la revelación divina y es uno de los temas comentados frecuentemente por los padres, por los escritores eclesiásticos y por los teólogos. De ordinario, de esta comparación emerge a primera vista una diferencia, una contraposición. Eva, como madre de todos los vivientes, es testigo del comienzo bíblico en el que están contenidas la verdad sobre la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios y la verdad sobre el pecado original. María es testigo del nuevo principio y de la nueva criatura. Es más, ella misma, como la primera redimida en la historia de la salvación, es una nueva criatura. Es la llena de gracia. Es difícil comprender por qué las palabras del protoevangelio ponen tan fuertemente en evidencia a la mujer si no se admite que en ella tiene su comienzo la nueva y definitiva alianza de Dios con la humanidad, la alianza en la sangre redentora de Cristo. Esta alianza tiene su comienzo con una mujer, la mujer, en la Anunciación de Nazaret. Esta es la absoluta novedad del Evangelio. En el Antiguo Testamento, otras veces Dios, para intervenir en la historia de su pueblo, se había dirigido a algunas mujeres, como por ejemplo a la madre de Samuel y de Sansón. Pero para estipular su alianza con la humanidad, se había dirigido solamente a los hombres, Noé, Abraham, Moisés. Al comienzo de la nueva alianza, que debe ser eterna e irrevocable, está la mujer, la Virgen de Nazaret. Se trata de un signo indicativo de que en Jesucristo no hay ni hombre ni mujer. En Él,
la contraposición recíproca entre el hombre y la mujer como herencia del pecado original está esencialmente superada. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, escribe el apóstol. Estas palabras tratan sobre aquella originaria unidad de los dos, que está vinculada a la creación del hombre como varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios, según el modelo de aquella perfectísima comunión de personas que es Dios mismo. Las palabras de la epístola paulina constatan que el misterio de la redención del hombre en Jesucristo, Hijo de María, toma y renueva lo que en el misterio de la creación correspondía al eterno designio de Dios Creador. Precisamente por esto, el día de la creación del hombre como varón y mujer, Dios vio cuánto había hecho y todo estaba muy bien. La redención, en cierto sentido, restituye en su misma raíz el bien que ha sido esencialmente rebajado por el pecado y por su herencia en la historia del hombre. La mujer del protoevangelio está situada en la perspectiva de la redención. La confrontación Eva-María puede entenderse también en el sentido de que María asume y abraza en sí misma este misterio de la mujer, cuyo comienzo es Eva, la madre de todos los vivientes. En primer lugar lo asume y lo abraza en el interior del misterio de Cristo, nuevo y último Adán, el cual ha asumido en la propia persona la naturaleza del primer Adán. En efecto, la esencia de la nueva alianza consiste en el hecho de que el Hijo de Dios, consubstancial, eterno Padre, se hace hombre y asume la humanidad en la unidad de la persona divina del Verbo. El que obra la redención es al mismo tiempo verdadero hombre. El misterio de la redención del mundo presupone que Dios Hijo ha asumido ya la humanidad como herencia de Adán, llegando a ser semejante a él y a cada hombre en todo, excepto en el pecado. De este modo, él manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, como enseña el Concilio Vaticano II. En cierto sentido, le ha ayudado a descubrir qué es el hombre. A través de todas las generaciones, en la tradición de la fe y de la reflexión cristiana, la correlación Adán-Cristo frecuentemente acompaña a la de Eva-María. Dado que María se la llama también Nueva Eva, ¿cuál puede ser el significado de esta analogía? Ciertamente es múltiple. Conviene detenernos particularmente en el significado que ve en María la manifestación de todo lo que está comprendido en la palabra bíblica, mujer. Esto es una revelación correlativa al misterio de la redención. María significa, en cierto sentido, superar aquel límite del que habla el libro del Génesis y volver a recorrer el camino hacia aquel principio, donde se encuentra la mujer, como fue querida en la creación y consiguientemente en el eterno designio en el seno de la Santísima Trinidad. María es el nuevo principio de la dignidad y vocación de la mujer, de todas y cada una de las mujeres. La clave para comprender esto pueden ser, de modo particular, las palabras que el evangelista pone en labios de María después de la anunciación durante su visita a Isabel. Ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Esto se refiere ciertamente a la concepción del Hijo, que es Hijo del Altísimo, el Santo de Dios, pero a la vez pueden significar
el descubrimiento de la propia humanidad femenina. Ha hecho en mi favor maravillas. Este es el descubrimiento de toda la riqueza, del don personal de la feminidad, de toda la eterna originalidad de la mujer, en la manera en que Dios la quiso, como persona en sí misma, y que al mismo tiempo puede realizarse en plenitud por medio de la entrega sincera de sí. Este descubrimiento se relaciona con una clara conciencia del don, de la dádiva por parte de Dios. El pecado ya desde el principio había ofuscado esta conciencia. En cierto sentido, la había sofocado, como indican las palabras de la primera tentación por obra del padre de la mentira. Con la llegada de la plenitud de los tiempos, mientras comienza ya a cumplirse en la historia de la humanidad el misterio de la redención, esta conciencia irrumpe con toda su fuerza en las palabras de la mujer bíblica de Nazaret. En María, Eva vuelve a descubrir cuál es la verdadera dignidad de la mujer, de su humanidad femenina. Y este descubrimiento debe llegar constantemente al corazón de cada mujer para dar forma a su propia vocación y a su vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lluvia de bendiciones, queridos hermanos. Y para gloria de Dios, hemos concluido con esta primera parte de la lectio continua de esta carta apostólica Mulieris Dignitatem del Sumo Pontífice San Juan Pablo II, que trata sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Un agradecimiento muy especial a la comunidad de locutores que como cada domingo presta sus voces y sus corazones para que estas lectios sean realidad. Y a ustedes, queridos hermanos, continúen en la programación de esta su comunidad católica orante de santateresitaradio.com. Nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Feliz y bendecido domingo.